El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre, buenos días. Qué maravilloso es poder estar aquí sentados a tu mesa, listos y dispuestos para recibir ese pan nuestro de cada día. Gracias porque a través de cada palabra que envías, tú nos sustentas, tú nos das la fuerza, tú nos muestras el camino hacia donde debemos dirigirnos. Gracias porque tú nunca nos echas fuera donde hay dos o más reunidos en tu nombre, dice la palabra tuya, que tú estás. Y saber que tú estás en medio de nosotros nos llena de confianza, porque es lo que más anhelamos, a presencia tuya. Más allá de aquellas cosas que tú puedas hacer en favor de nosotros, aquí hay una iglesia, aquí hay un pueblo que te adora, un pueblo que te ama con todo el corazón, un pueblo que te necesita, amado Dios. Te necesitamos para ser mejores personas. Te necesitamos para saber tomar las decisiones correctas, porque en nuestra sabiduría podemos equivocarnos. Y solo tu voluntad es buena, solo tu voluntad es agradable, solo tu voluntad es perfecta. Aquí estamos porque queremos rendirnos por completo ante ti, todo lo que somos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos. Queremos dejarlo a tus pies, amado Dios. Tú eres el único Dios, eres digno de ser alabado, eres el único digno de ser exaltado. Estas vidas que tú nos diste te pertenecen a ti. Tú nos rescataste cuando fallamos, enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por tanto amor. Gracias por tu fidelidad para con nosotros. Sabemos que no lo merecemos. Y hoy nos humillamos delante de la presencia tuya, pidiendo tu perdón, pidiendo, Señor, que tú nos visites hoy, pidiendo que tú traigas paz a nuestras vidas, a nuestros corazones, pidiendo, amado Dios, que cada día podamos conocerte más y más, pidiendo que podamos menguar para que tú crezcas y cada día podamos ser más y más como tú, amado Dios. Estas vidas están en tus manos, las ponemos en el altar, Señor, como sacrificios vivos para ti. Todo lo que somos te pertenece, amado. Gracias por este día y por esa palabra que traes, que nos reconforta y que nos llena de vida. Gracias te doy con todo mi corazón por cada persona que ya se conecta con nosotros en esta hora. Solo tú conoces las luchas de cada uno de mis hermanos. Yo te ruego desde lo profundo de mi corazón que conforme a tus misericordias, conforme a tus riquezas en gloria, tú envíes esa respuesta que cada uno puede estar pidiendo, el que te ha estado clamando porque ese problema con la justicia pueda resolverse, aquel que te ha estado pidiendo por tener paz en su corazón, el que te clama por la armonía en su hogar, el que está también pidiendo por esa bendición en el área de las finanzas, aquel que te pide por aquellos enemigos que se han levantado en su contra, el que está clamando por un milagro de sanidad. Bendice, Señor, a las viudas, a los huérfanos. Bendice, Señor,
a cada persona que no te conoce, que hoy pueda ser un día, Señor, donde la salvación tuya pueda llegar a cada vida y cada corazón, donde todos podamos rendirnos delante de ti y reconocer que solo tú eres el Dios de nuestra vida. Gracias. En tus manos colocamos esta semana. Pedimos, Señor, que tú bendigas las labores y actividades que vamos a hacer y que tú nos guardes en el hueco de tu preciosa mano, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras familias. Y bienvenido a este lugar. Este es tu programa, amado. Te amo con todo mi corazón y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Preciosa familia de verdades eternas, muy, pero muy buenos días. El Señor me los bendiga. Dios es tan bueno y su misericordia es tan grande que Él dice, te voy a dar la oportunidad de seguir con vida, porque confío en ti, creo que tú lo puedes hacer, creo que tú puedes superar los obstáculos y las adversidades que puedan llegar a presentarse en la vida. Pienso en este instante en Jeremías, cuando Dios lo llama con los buenos días a todos. Jeremías empezó a colocar excusas en Jeremías 1, 4 y 5. El Señor le dice, mira, Jeremías, antes de que te formase en el vientre, yo te conocí. Yo sé quién tú eres, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones de la tierra. Y veía en Jeremías, ¿qué conoció Dios de Jeremías? Dios conoció de Jeremías que era un hombre valiente. Y cuando digo valiente, me refiero no a una persona que nunca ha tenido temor, me refiero a alguien que con temor y todo iba adelante. Y cuando uno empieza a mirar la vida de Jeremías, se encuentra que este era un hombre que se la pasaba la mayor parte del tiempo metido en una cárcel. A él los reyes lo encarcelaban porque predicaba el mensaje de salvación. Muchas veces en la palabra vemos que Jeremías quiso renunciar a todo, pero decía, hay un fuego dentro de mí que carcome mis huesos, y traté de resistirlo, pero no pude. Su pasión por el Señor era mucho más grande que las pruebas y las dificultades que él estaba enfrentando. Entonces uno entiende por qué Dios puso su mirada en él. ¿Por qué Dios lo miró? Porque Dios sabía que Jeremías era el hombre para ese tiempo. Un hombre que a pesar de los obstáculos y de las adversidades que iba a vivir, nunca renunciaría. Que este hombre tendría la gallardía, la valentía, el carácter para superar cualquier prueba y cualquier adversidad que llegara a presentársele. Y esa es la misma razón por la cual Dios nos trajo a este mundo, a usted y a mí, y esa es la misma razón por la cual Él nos prolonga los días en esta tierra, y es porque ha visto en nosotros ese carácter, porque ha visto en nosotros esa templanza, para seguir adelante a pesar de las adversidades. Estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hemos pasado por pruebas, infinidad de pruebas. Pero las pruebas no nos detienen porque hay alguien mucho más poderoso que nos sostiene con su mano santa y preciosa y nos ayuda a seguir adelante. Usted tiene el carácter del siervo y la sierva del Señor, que no se rinden ante las adversidades, que no salen corriendo ante los gigantes, que en el horno de fuego siguen creyendo, siguen confiando y ven la gloria de Dios. Entonces damos gracias al Señor por la manifestación de su misericordia hacia nosotros. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad, porque si tú nos permites estar aquí, es porque tú sabes que lo podemos lograr. Muchas gracias. Te amamos y te bendecimos, y bendecimos, por supuesto, a cada persona que está con nosotros y trae, será glorioso y maravilloso también. Les quiero pedir un favor muy especial, y es que nos ayuden a compartir este pan de gracia con aquellos que necesitan también ser ministrados por la bendita palabra de Dios. Aquel centurión decía, una sola palabra tuya bastará, y sabemos que hay personas que están allí conectadas en las redes sociales a las cuales una sola palabra podrá cambiar su destino, podrá cambiar su vida. Y esa palabra la tenemos usted y yo, y ese círculo de amigos, los únicos que podemos entrar en ese círculo de amigos somos nosotros. Entonces, ayúdenos por favor a bendecir a otras personas con estas enseñanzas. Me alegra mucho verles, saber que están muy bien. ¿Cómo amanecieron? Manito arriba, dale me gusta, por favor.
a esta transmisión y bueno, vamos a disfrutar de ese tiempo con el Señor. Y estamos listos, nuestro corazón preparado como buena tierra, no como esa semilla que cayó junto al camino para que las aves no la coman, mi Señor, ni la que cayó en pedregales ni entre espinos. Anhelamos con todo nuestro ser que esta semilla de tu palabra que hoy traes caiga en buena tierra y que dé fruto abundante al 100 por 1. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, hoy seguimos con nuestra serie Oración de Confesión de Esdras, parte 3. Oración de Confesión de Esdras, parte 3. El libro de Esdras, en el capítulo 9, en el verso 1, enseña la palabra Esdras 9:1. Dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Después de su llegada a Jerusalén y la contabilidad adecuada de todos los regalos traídos de Babilonia a Esdras, se le presentaron muy malas noticias. La condición espiritual de la comunidad posterior al exilio era terrible, y esto era evidente en su incapacidad para separarse de los pueblos paganos que aún poblaban aquella región. Su fracaso en separarse resultó en matrimonios mixtos con las comunidades paganas circundantes. No era que este matrimonio mixto fuera el único problema, sino que, como estas comunidades se casaron entre sí, no había áreas que no fueran tocadas o permeadas por asociaciones paganas, negocios, gobierno, vida social, etc. Permitir matrimonios mixtos con idólatras era permitir todas estas otras áreas de transigencia. El problema no era principalmente étnico. El problema era que no se separaron de estas abominaciones, específicamente de la idolatría de estas personas. ¿Quiénes eran los fereceos? ¿Y por qué no se debían mezclar con el pueblo de Israel? ¿Recuerdan ustedes? Israel había estado 70 años cautivo en Babilonia. Ahora recobran su libertad y regresan a su tierra. Pero al regresar a su tierra se encuentran con que la gente que vivía allí, entre ellos los fereceos, que vamos a estudiar hoy, ellos hicieron alianza con estas personas. Pero ¿quiénes eran los fereceos y por qué ellos no se podían unir? Ni usted y yo podemos unirnos o hacer alianzas con los fereceos. En un esfuerzo por identificarlo se ha mostrado que el hebreo perasi, que significa habitantes de tierras abiertas, y el hebreo parisí, que significa fereceo, son términos idénticos cuando no se toman en cuenta las vocales. Por ello, se ha sugerido que después de todo el término fereceos quizá no se refiera a un grupo étnico, sino a la gente que no vivía en ciudades amuralladas. No vivían en ciudades amuralladas. Un fereceo es entonces alguien que no tiene protección. Alguien que no tiene protección. Los fereceos vivían sin protección. Vivían sin murallas.
Ahora, una persona sin protección puede ser presa fácil del enemigo. Desde los tiempos antiguos a los modernos se han usado murallas para ese propósito. Generalmente las murallas se construían para proteger una ciudad o un pueblo, para cerrar asentamientos, aunque también existen murallas que protegían regiones enteras, como la Gran Muralla China o el Muro de Adriano, que delimitaban fronteras entre los pueblos. En Colombia tenemos las murallas de Cartagena. Todas estas murallas tenían como finalidad protegerse de sus enemigos. ¿Los fereceos no tenían murallas? No podían protegerse. Un fereceo es alguien que no tiene murallas, que no tiene protección. En la Biblia se habla, por ejemplo, de las murallas de Jericó. Eran tan fortificadas estas murallas que cuando se cerraban las puertas de la ciudad, la Biblia dice que nadie podía entrar ni podía salir. Miremos Josué capítulo 6, verso 1. Josué 6, 1. Mire qué dice. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Nadie entraba ni salía. Todos recordarán que para poder derribar estas murallas de Jericó, Israel tuvo que contar con la intervención divina. La Biblia habla de esta estrategia. Ellos dieron 7 vueltas, sonaron las trompetas, gritaron y las murallas cayeron. Dios tuvo que intervenir. Josué capítulo 6. Miremos el verso 20, por favor, Josué 6, 20. Dice la palabra. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro o la muralla se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho, hacia adelante, y la tomaron. Repito, con la intervención de Dios. Las murallas más antiguas, existentes y las más conocidas, suelen ser obras de albañilería, con piedra, cemento, ladrillo, aunque existen variantes hechas en madera. Dependiendo de la topografía del área a proteger, se podían incorporar otros elementos naturales como ríos o costas a la línea de defensa, lo que las hacía más efectivas. Estas eran murallas físicas para proteger, pero ¿sabía usted que en el reino espiritual también hay murallas o fortalezas espirituales? Mire qué dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4. Aquí dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice la Biblia. La destrucción de fortalezas. Este texto deja claro la existencia de ellas, de esas murallas o fortalezas espirituales. ¿Qué es una fortaleza? La palabra fortaleza tiene distintos usos. Se trata, por ejemplo, de un sinónimo de fuerza o vigor. Por otra parte, una fortaleza es un recinto fortificado preparado para resistir ataques o invasiones. Un castillo
y una ciudadela son fortalezas. Se conoce como bastión o baluarte al reducto que se proyecta hacia el exterior del cuerpo principal de la fortaleza. El bastión tiene forma pentagonal y supone el punto fuerte de la defensa. Un concepto más amplio es el de fortificación, que es una edificación militar construida para funcionar como defensa durante una guerra. Las fortificaciones más amplias son las fortalezas. En el Antiguo Testamento, una fortaleza era una casa o un edificio fortificado que se utilizaba para protección contra el enemigo. Por ejemplo, David se protegió contra Saúl en una de esas fortalezas. Eso quedó registrado en el libro de Primera de Samuel, capítulo 23, verso 14. Primera de Samuel 23, 14. Dice la palabra, y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Estos lugares fuertes, mis amados, estaban bien estructurados, protegidos y ubicados en sitios estratégicos. Hay dos géneros de fortalezas espirituales. El primer género es nuestro Salvador y Dios. Jesús es el único nombre que tiene autoridad sobre los demonios. Él es nuestra fortaleza. Lucas capítulo 9, verso 1 dice la palabra. Lucas 9:1. Dice, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Él es nuestra fortaleza. Si estamos en Él, nadie podrá tocarnos. Él, dice la Biblia, es el camino. Él es la verdad y la vida. Para llegar al cielo, el camino es Jesucristo. Juan capítulo 14, verso 6. Lo dice Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, por Jesús. Muchos son los que están intentando entrar al cielo por diferentes formas, argumentando que todos los caminos conducen a Roma, Nimrod. Pero lo que la Biblia dice es que solo en Jesús hay salvación. El libro de Hechos, capítulo 4, verso 12, dice la palabra, Hechos 4, 12, dice, y en ningún otro hay salvación. Él es nuestro baluarte. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Ahora, saber quién es Jesús no es suficiente para ser salvos. ¿Por qué lo digo? Porque aún los demonios sabían quién era Jesús. Mire qué dice Marcos capítulo 1, verso 23. Marcos 1, 23 al 26. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó, verso 24, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Y dice, sé quién eres, el Santo de Dios. El demonio sabía quién era Jesús, el Santo de Dios. Verso 25. Entonces Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Verso 26. Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Los demonios sabían quién era Jesús.
Pero los demonios no solo creían en Jesús, también se postraban ante Jesús. Marcos, capítulo 3. Vamos a mirar el verso 11. Dice la palabra: y los espíritus inmundos al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Esto es importante comprenderlo. Porque primero, los demonios sabían quién era Jesús. Entonces no es suficiente con que nosotros digamos: es que yo sé quién es Jesús. Yo creo en Jesús. No es suficiente, porque los demonios no solo creen en Jesús, sino que tiemblan. Entonces, hay que poner mucho cuidado. ¿Por qué? Porque las personas se quedan con el concepto de que es que yo creo en Jesús. Yo creo en Dios. Sí, el diablo también cree en Dios. Y sigue siendo el diablo. Entonces, es importante que esto lo entendamos. Porque no es suficiente con creer en Él. Los diablos creían en Él. Y no solo creían en Jesús. Los demonios se postraban ante Jesús. ¿Esto qué quiere decir? El arrodillarte ante Él tampoco es suficiente. Los demonios se arrodillaban y seguían siendo demonios. El cantarle a Él tampoco es suficiente. Es que yo canto, es que yo voy a la iglesia los domingos. El mencionarlo todos los días no es suficiente. Tienes que arrepentirte de tus pecados y bautizarte en su nombre. Es que yo creo en Dios y es que yo me postro ante Dios. Los demonios creen y también se postran. Y siguen siendo demonios. Pero hay otro tipo de fortaleza para el creyente. Sabemos, la primera, Jesús es nuestra fortaleza. Él es el camino hacia la salvación. Hay otra fortaleza para el creyente que puede ser una fuente de protección contra el enemigo o demonio. Esa fortaleza es el Señor. Alguien estaba preguntando hoy, ¿cómo hacemos para que Dios proteja a su familia? Bueno, solo Dios puede hacerlo. El libro de Salmos 127 comienza diciendo en el verso 1, si Jehová no edifica la ciudad, dice, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, usted puede tener un ejército alrededor suyo para que lo protejan, para que protejan a sus hijos, a su familia, pero si Él no es el que guarda su vida, la vida de sus hijos, no están protegidos, porque solo Él puede guardar nuestras vidas. Mire, por ejemplo, qué dice el libro de Salmos, capítulo 18, verso 2. Salmos 18, 2. Dice la Biblia, Jehová, roca mía, castillo mío. El castillo, los castillos eran hechos también para protegerse de los enemigos. Y aquí está diciendo, Jehová es la roca mía. La roca tiene la particularidad, si está en medio de un río, nadie la mueve. Nadie la mueve. La arena sí, la roca no. Cuando tú estás fundamentado en la roca que es Cristo, que es su palabra, nadie podrá moverte. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza. Ahí usa la palabra fortaleza. Él es mi refugio. ¡Wow! Esto es poderoso. El segundo género de fortaleza es el del príncipe de este mundo. Estas fortalezas no protegen, sino que afectan directamente al creyente. Entre ellas podemos destacar la fortaleza de la indiferencia. Lo voy a explicar rápidamente para poder comprenderlo mejor. ¿Cómo funciona una fortaleza que el enemigo coloca en la vida de una persona? Por ejemplo, una persona que ha intentado progresar y
y monta un negocio y no le va bien, y monta otro y tampoco le va bien, y monta otro y tampoco funciona, esta persona termina levantando una fortaleza en su mente. ¿Qué dice la fortaleza? La fortaleza le dice, tú no puedes progresar. Ya la persona tiene un formato en su mente. Otra fortaleza. Una mujer que ha sido maltratada por su esposo. Ella empieza a colocar ladrillos. ¿Para qué? Para que no le hagan daño, protegerse. Empieza a protegerse de las heridas, del rechazo, de la traición, de tantas cosas. El problema es que muchas veces esa muralla que hizo para evitar que le hicieran daño se convirtió en su propia cárcel porque ahora está encerrada. Entonces la fortaleza que levanta a esa persona que no le ha ido muy bien en el amor es todos los hombres son iguales. Eso es una fortaleza. Ni para qué lo intento si sé que me va a ir mal. Eso es una fortaleza. Y esas fortalezas que el enemigo coloca tienen que ser derribadas. Está también la fortaleza de la pasividad. ¿Ha visto gente pasiva? Les da lo mismo todo. La casa se les puede caer y no hacen nada. Una pasividad. Le piden permiso a un pie para mover el otro. Eso es una fortaleza que hay que derribar. La fortaleza de la pereza, por ejemplo. El Señor dice en el libro de Proverbios, hey perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Dice, así vendrá tu pobreza como hombre armado. Y mucha gente no prospera no porque Dios no quiere bendecirla, sino por física pereza. No quieren hacer nada, pero quieren prosperar. Eso es una fortaleza. Está la fortaleza del conformismo. ¿Para qué luchar? Si así estoy bien. Es una fortaleza espiritual que el enemigo coloca. Está la fortaleza de la permisividad. Está la fortaleza de la depresión. Hay personas que andan deprimidas todo el tiempo. Todo el tiempo están tristes, todo el tiempo se quieren morir, todo el tiempo están desesperanzadas. Eso es una fortaleza. Y ya las personas se levantan esa. Otra fortaleza es la queja. Hay gente que se levanta a quejarse. Fortalezas. La falta de perdón es una fortaleza. El resentimiento es una fortaleza que tiene que ser derribada. Es una muralla que tiene que ser derribada. Está la fortaleza de la infidelidad. Está la fortaleza de la inmoralidad y tantas otras. Cuando una persona trata de salir, ¿cómo identificarlo? Cuando una persona trata de salir de alguno de estos comportamientos que acabo de mencionar, y si no puede hacerlo, esa persona está encerrada dentro de una fortaleza. Ojo, interesante esto. Dios usa la fortaleza para protegernos. El enemigo usa la fortaleza o la muralla para encerrarnos en ella. Hay dos diferencias aquí. Y los fariseos eran personas que vivían sin muros. Vivían con las puertas abiertas y eran personas presa fácil del enemigo. Esas murallas las inventó el príncipe de este mundo, las levantó. Y esa fortaleza tiene que ser derribada. Hay personas que les cuesta creer. Es una fortaleza. Y tienen que ser derribadas estas murallas o fortalezas, no con armas convencionales, sino con armas espirituales. El libro de 2 de Corintios dice lo siguiente, 2 de Corintios, capítulo 10, versos 4 al 6, dice la palabra, mire lo que dice aquí. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Hay personas que tienen la fortaleza del miedo y siempre están presintiendo que algo malo les va a pasar. Eso es una fortaleza espiritual. Y dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. A esas fortalezas es la que se está refiriendo. Verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Verso 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué es derribar? Derribar es
tirar hacia abajo o en pedazos. Derribar es romper. Derribar es destruir. Derribar es arruinar. Derribar es desbaratar. Derribar es trastornar. El derribar fortalezas es la demolición y el retiro de aquellas formas antiguas de pensar. Cuando la persona dice, yo no puedo, me da miedo, es imposible, es difícil cambiar, es una fortaleza en donde el enemigo te encerró. Yo nunca voy a prosperar en la vida, es una fortaleza que tienes que empezar a usar armas espirituales para poder derribarlas. De tal manera que la presencia verdadera de Jesucristo se pueda manifestar a través de nosotros cuando derribas estas fortalezas en tu mente. En tu mente. Hay personas que están predispuestas a que les pase lo peor. Ellos siempre están pensando que lo peor les va a pasar, que la gente les quiere hacer daño, que todo el mundo está en contra de ellos. Tienes una fortaleza en tu mente que tienes que empezar a derribar. Las fortalezas diabólicas. La persona que vive en una adicción, esa persona tiene una fortaleza. Aunque en el fondo de su corazón él quiere cambiar y ser distinto, algo por dentro le ata y no le deja salir. Está encerrado en una fortaleza que le dice, tú no puedes vivir sin la droga, por ejemplo. Tú no puedes vivir sin el alcohol. Tú no puedes vivir sin los vicios. Y la persona está encerrado en su fortaleza y tiene que ser derribada para que pueda salir. Las fortalezas diabólicas pueden ser nuestra simpatía a los pensamientos del mal. Las actitudes que protegen al yo viejo se terminan convirtiendo en habitaciones o fortalezas, lugares de opresión demoníaca en la vida de cada persona. La persona que sufre de paranoia, la persona que sufre de claustrofobia, está encerrada en una fortaleza de temor. La persona que le cuesta creer en Dios, confiar en sus promesas, está encerrada en una muralla de duda y de incredulidad. Según el apóstol Pablo, una fortaleza es cualquier patrón de pensamiento que se exalte o que vaya por encima del conocimiento de Dios y de Cristo. La Biblia dice, pero yo pienso. Y termina siendo lo que piensas más importante que lo que la Biblia dice. Eso es una fortaleza. Por tanto, cuando pensamos así, por encima de lo que la palabra dice, le damos lugar al diablo, un lugar seguro desde donde él pueda influir la vida mental de un individuo. Segunda de Corintios 10:5 dice la palabra. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, dice la palabra. Las armas que debemos usar para derribar esas fortalezas no son carnales, deben ser espirituales. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a enemigos espirituales. Efesios capítulo 6, verso 12 dice la palabra. Efesios 6:12 dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra carne y sangre. Está la persona que no puede dejar de comer, por ejemplo, está metido en una fortaleza que no le deja salir. La Biblia registra que 2 años duró el sitio del rey de Babilonia alrededor de las murallas de Jerusalén. 2 años esperando. Ellos, para poder tomar a Jerusalén, no dejaban entrar alimento a la ciudad.
Ellos no dejaban salir a nadie, estaban ahí afuera apostados. ¿Hasta qué? Hasta que la gente que vivía dentro de Jerusalén ya no tenía que comer. Era tal el hambre que llegaron, dice la Biblia, está escrito, llegaron a comerse a sus propios hijos. Pero encuentro algo, no fue el hambre, ni la sed, ni flechas, ni lanzas, lo que llevó a la destrucción de la ciudad y a la derrota del rey. ¿Sabe qué es? ¿Qué fue lo que los llevó a la derrota? Mire esto. Miremos Jeremías, por favor. Capítulo 39. Jeremías 39 dice, del 1 al 3, en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Es lo que acabamos de decir. Verso 2. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, mire lo que dice aquí, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Se abrió brecha en el muro de la ciudad. Verso 3. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio, Nergal, Sarecer, Sangar Nebo, Sarsequín y el Rapsaris, Nergal, Sarecer, el Rapmac y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. La razón por la que Nabucodonosor entró y tomó a la ciudad de Jerusalén, repito, no fue el hambre, no fue el sitio, no fue la cantidad de hombres que estaban rodeando. La razón por la que ellos pudieron tomar a la ciudad, y de esto debemos cuidarnos, porque cuando hablamos de Jerusalén estamos hablando también de nosotros. La razón por la que el enemigo no podrá tomar nuestra vida y nuestra familia o nuestras finanzas debe ser que el muro se mantenga intacto. La razón por la cual se abrió, la razón por la cual ellos pudieron entrar a Jerusalén fue que se abrió una brecha en el muro de la ciudad. Y por ese huequito, por esa brecha en el muro, entró el enemigo. Por esa brecha comenzó la destrucción del gran reino de Jerusalén. Ojo, estoy hablando de una brecha. Pero el pueblo que hoy estamos estudiando hoy dice que no tenían muro. Imagínense, esta era una brecha. Los fariseos no tenían muros. Si por una brecha el enemigo pudo entrar y destruir a una nación como Jerusalén, ¿qué le espera a una persona que no tiene muros de protección? Una brecha es algo pequeño. Y por esa brecha comenzó la caída del pueblo de Dios. Así que el llamado del Señor es: cuidado con las brechas. Cuidado con las aberturas que hay en tu muro de protección. Porque es posible que Dios te esté protegiendo, es verdad. Tú dices, Dios me protege. Pero si hay una brecha en tu muro, por allí el enemigo va a entrar y te va a causar daño. ¿Cómo se abre una brecha en el muro? Cuando yo voy en contra de la palabra de Dios. Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era rico. Tenía una familia, lo tenía todo. Pero él abrió una brecha en el muro. La Biblia dice que tomad el escudo de la fe. La fe es un escudo que te protege.
Dios usa la fe como escudo para protegernos, como una muralla para que nadie pueda tocarnos. Usa el yelmo de la salvación para que los dardos de fuego del maligno no puedan hacernos daño. Pero nosotros podemos abrir brechas en el muro cuando desobedecemos a Dios. Después que le pasó lo que le pasó a Job, él dijo: el temor que presentí me ha sobrevenido. Nota esto. La fe era el escudo que protegía su vida. Y el temor fue la brecha por donde el enemigo entró y destruyó todo lo que Job tenía. Perdió a sus hijos, perdió su familia, perdió todo lo que tenía. Para la persona que ha estado preguntando cómo yo protejo a mi familia, ahí está la respuesta. El Señor tiene que ser el muro. La fe es el muro que protege. Cuando tú dejas entrar el temor, abres una brecha en el muro y por ahí entra el enemigo. Hay personas que dicen: yo tengo fe en Dios, pero tengo miedo. Estoy desesperado, estoy angustiado. Eso es una forma de abrir en el muro una brecha. La persona que tiene su relación de pareja y esa persona empieza a ser infiel a su cónyuge, esa persona está abriendo en ese muro una brecha. Y a través de esa brecha, el enemigo viene y causa estragos. Entonces, mis amados, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Porque muchas veces, sin darnos cuentas, abrimos brechas. Entonces Dios nos dice en la palabra: mira, no hagas esto. Y uno dice: yo sí lo hago. Ahí abriste una brecha. Entonces el problema no es de Dios, el problema es que vives abriendo brechas. Cuando no somos fieles al Señor, por ejemplo, con nuestros recursos que Él nos da, abrimos una brecha y el enemigo por ahí entra y ataca las finanzas. Por esa brecha en el muro comenzó la derrota del pueblo amado de Dios. Si hay pecado al interior de una familia, sea en el padre, en la madre o en alguno de los hijos, allí hay una brecha que se abrió. Y si la brecha se abrió, entonces no dude que por ahí el enemigo intentará entrar. Pero comprendamos primeramente qué es una brecha. Según el diccionario de la lengua española, una brecha es una abertura en un muro o una pared. Según el diccionario bíblico, la palabra brecha es la traducción de varias palabras hebreas. Está bedek, que es fisura, peretz, que es rotura, hacia afuera, y parans, que es reventar, estallar. Si trasladamos estas definiciones a nuestra vida, podemos decir que una brecha es una abertura en nuestra fortaleza espiritual, por donde el enemigo, Satanás, puede penetrar en nuestra mente, puede penetrar en nuestro corazón y en nuestra voluntad. Él solo necesita una pequeña fisura. La Biblia dice que las pequeñas zorras son las que dañan el viñedo. Cuando el esposo empieza a levantarle la voz a la esposa, cuando ya no le habla con cariño, sino que le grita, esa persona está abriendo una puerta, está abriendo una brecha en el muro, que le da autoridad legal al enemigo para venir a destruir y dañar tu hogar y tu familia. La Biblia dice: bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Donde están los hermanos juntos en armonía. No es solo juntos en armonía, pero en aquella casa donde lo que hay es pelea, conflicto, dime tú que yo te diré, allí se abrió una brecha. ¿Por qué Dios no puede protegerme? Porque ustedes abrieron una brecha. A través de las peleas, a través de los conflictos, a través del odio, del resentimiento, del rencor, abrieron una brecha. Cuando hay una dama o un caballero
que usa sus redes sociales para estar horas y horas hablando con alguien que no es su cónyuge, de cosas íntimas, usted abrió una brecha para que el enemigo venga a seducirlo. Cuidado con lo que hace, porque puede estar abriendo una brecha. Por supuesto que Dios protege. Le dijo al pueblo de Israel cuando estaban en Egipto: hey, coloquen la marca de la sangre, pero ustedes tienen que meterse en la casa. El que salga de la casa va a morir también. Entonces la parte de ustedes es: obedezca. La obediencia permite que el cerco pueda protegerte. La Biblia dice que nosotros hemos vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero, pero dice: y la palabra del testimonio de ellos que menospreciaron su vida hasta la muerte. Hoy nos las pasamos lanzando sangre a todo. Señor, colocamos la sangre en las finanzas, la sangre de Jesús en nuestros hijos. Usted puede ponerle sangre a todo lo que quiera. Pero si usted no se mete en la casa, aunque coloque la sangre, no la va a proteger. Meterse en la casa es obediencia. Usted puede decir que tiene un muro de protección que es Dios. Usted puede decir que la sangre lo protege, la sangre de Jesús. Pero si usted no obedece lo que está en la palabra, usted no tiene muro. Eso significan los fariseos. No tenían muros. Y por eso usted notará que la persona que no tiene muro está desprotegida y sale a la casa, entonces es el que se accidenta, entonces a sus hijos es que le pasan cosas. ¿Por qué? Porque no hay protección. El enemigo se levanta en contra de las finanzas y ahora tiene que pagar una cosa y se le daña otra. No hay protección a sus finanzas. Una pequeña rotura hacia afuera es lo que el enemigo necesita. Y para eso nos bombardea y nos ataca continuamente. Creer y declarar que uno es cristiano no es garantía para estar protegido por Dios. No, señores. Santiago dice que aún los demonios creen y tiemblan. Sin embargo, el Señor no los protege. Santiago capítulo 2, verso 19. Es que yo creo en Dios, por eso Dios me protege. No. El diablo también cree, y no solo cree, sino que también tiembla. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces no es que yo creo en Dios, es que Dios está conmigo. No. ¿Cómo saber si estoy protegido o no? ¿Sobre quién está la protección de Dios? Tengo que decirles, fundamentado en la palabra, que Dios no protege a cualquier persona. Algunos dicen: no, es que yo me eché la bendición. Eso no es ninguna protección. Dios no protege a cualquier persona. Solo a aquel que ha decidido someterse a su voluntad. Al que se determina a hacer de la presencia de Dios el lugar de su habitación. El salmista David no pudo decirlo de mejor forma. Salmo 91:1. Dice la palabra. Esto lo dijo David, Salmo 91:1. David dijo en el Salmo 91:1: el que habita al abrigo del Altísimo. Ojo, comienza diciendo el que habita. Esta es la condición. Esto no es para todo mundo. El que habita. No dice el que visita de domingo a domingo. Dice el que habita. Cuando la palabra dice habitar, habla de vivir. De vivir en la presencia. De someterse a su señorío. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Wow! Y cuando tú moras bajo la sombra del Omnipotente, ¿qué significa? Dependencia. Estar atento, porque si la sombra se mueve a la derecha, allí debo ir yo. Si la sombra del Altísimo va a la izquierda, aquí debo ir yo. Yo no puedo pretender que la sombra del Altísimo me cubra y me guarde cuando yo quiero hacer lo que me da la gana e ir por mi lado sin tener en cuenta
la sombra del Altísimo. Si quieres que la sombra del Altísimo pueda protegerte, asegúrate de estar habitando a su abrigo, viviendo conforme a su palabra, andando conforme a su voluntad. Si usted no anda conforme a la voluntad de Dios, el abrigo del Altísimo, por mucho que usted diga que cree en Dios, no lo va a proteger. El que habita al abrigo del Altísimo morará, vivirá bajo la sombra del Omnipotente. De acuerdo con este versículo, Dios no protege a cualquiera. Entonces, ¿sobre quiénes está la protección de Dios? La protección de Dios está sobre el que habita bajo su cuidado y permanece continuamente en él. Yo te voy a guardar de esa peste de muerte de los primogénitos de Egipto si tú te metes en la casa. Si tú habitas al abrigo del Altísimo, si tú te sales, yo no puedo protegerte. Y hoy día la gente tiene muchos temores con la pandemia y otras que están llegando, y catástrofes e inseguridades. ¿Cómo podemos estar protegidos? Habitando al abrigo del Altísimo, viviendo conforme a la palabra, obedeciendo a Dios. Según el diccionario Strong, habitar viene de la palabra hebrea shakan, que literalmente significa habitación. Habitación. Hacer del Altísimo el lugar de tu habitación. Habitar, morador, morar, permanecer, poner, posar, quedarse, reposar. Eso es vivir. Me encanta Elías. Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Él no dijo, vive Jehová en cuya presencia estuve, no. O en cuya presencia estaré. Él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Este hombre vivía en la presencia de Dios. Siempre que salimos, acostumbramos a hacer una oración y decirle, Señor, guarda nuestro entrar y nuestro salir. Líbranos de toda tentación, todo mal y todo peligro. Porque si Jehová no es el que guarda la ciudad, en vano vela la guardia, en vano. No es que usted le dé una aseguranza a su hijo para que le proteja, o que le eche una cruz, un signo que no significa nada. Eso no es bendición. Bendición es bendecir, decir bien con nuestros labios. Sin duda alguna, habitar bajo el cuidado del Dios Altísimo, habitar bajo el cuidado del Dios Altísimo es vivir seguros. Hay muchas personas que solo buscan a Dios para eso, Señor. La única relación que tienen con Dios es para que Dios me proteja. No. Es vivir. Zacarías capítulo 2. Dice la palabra Zacarías capítulo 2, verso 5. Dice, mira lo que dice el Señor. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor. Imagínense. Y para gloria estaré en medio de ella. Imagínate que Dios sea tu muro de fuego si has decidido habitar, vivir conforme a su palabra, obedecerle. Él es un muro de fuego alrededor de tu vida. Y vienen muchos enemigos a tratar de entrar a tu vida. ¿Sabes con qué se van a encontrar? Con un muro de fuego. Un muro de fuego que los va a quemar y los va a destruir sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. Eso es cuando Él es tu protección. Veo también el ojo. En el ojo tenemos una parte del párpado para que proteja la pupila, sino que lo hace automáticamente. Cuando quiere entrar un mosco, un bicho, un sucio o cualquier objeto a tu ojo, el párpado cierra inmediatamente. Así es la protección de Dios con las personas
que habitan bajo el abrigo, no con cualquier persona. Las que habitan bajo el abrigo del Altísimo y permanecen fieles a Él. Zacarías capítulo 2, verso 8 enseña. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, óigase bien, toca a la niña de su ojo. ¡Ah! El que os toca, toca a la niña de su ojo. Que nadie se atreva a tocarlo a usted. Porque el que quiera tocarlo a usted, hacerle daño a usted, está tocando a la niña del ojo de Dios. Y ahí sí se metió en problema. Pero si usted habita al abrigo del Altísimo. Pero si usted no obedece la palabra, nunca lee la Biblia, sigue su vida de pecado, le tiene en poco a Dios, ¿cómo pretende que Él sea muro de fuego alrededor de su vida? No, es que yo tengo una mata de sábila en la casa, yo ando con una pata de conejo. Eso no sirve para nada. Si Él no te protege. No tienes muro y eso significan los fariseos. De manera que si has estado descuidando tu relación personal con Dios y eres consciente de no habitar en la presencia del Señor, sino solo visitar. Eso se hace cuando la relación con Dios es solo de domingo a domingo. Visitan el domingo y salen de la reunión y se convierten de nuevo a lo que eran antes. El cambio y la transformación se produce no cuando tú visitas, sino cuando habitas en la presencia. Esa misma actitud que tienes en la iglesia de espiritualidad, la deberías tener todo el tiempo, porque habitas en la presencia de Dios siempre. Debe recordar algo, que las misericordias de nuestro Padre Celestial son nuevas cada día. Acércate esta mañana a Él y pídele perdón a Él. Porque tal vez has estado viendo y sintiendo cómo el enemigo, el mal, se ha levantado en contra tuya. Hebreos capítulo 4, verso 16 enseña, Hebreos 4, 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono de la gracia está allí disponible para nosotros. Si has decidido habitar, escucha, si hoy tomas la decisión de habitar, no visitar, porque a veces hay muchos que tienen una relación con Dios, es por conveniencia, cuando necesitan algo le buscan, cuando consiguen lo que quieren, se alejan. A ese tipo de relación no es a la que se refiere el Señor, es habitar. Yo he tomado una decisión, buscar a Dios y en Él, en ese camino me quiero quedar. Si has decidido habitar al abrigo del Altísimo, estás a cuentas con el Señor. Si te has arrepentido y decides volverte a Él, y si estás a cuenta con Él, escucha, no temas a la enfermedad que acecha el mundo entero, porque Dios te protegerá de esta pandemia y de cualquier enfermedad mortal que puedas llegar a enfrentar. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor y ha pasado, ¿cuánta gente ha muerto en esta pandemia y tú sigues con vida? A ti no te pasará nada. Salmos 91, verso 10 y 11, dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Eso es para cualquier persona? No, para el que habita al abrigo del Altísimo. Termino con esto. Quien al abrigo del Altísimo ha decidido morar, el mal no lo podrá tocar.
no lo podrá tocar. Si el mal ha estado tocando tu vida, tus finanzas, tu familia, entonces es necesario que revises. Si tienes muros o no tienes. ¿Qué muro tienes? Los fariseos vivían habitantes sin muros. Tú no puedes hacer alianzas con los fariseos, porque los que tienen alianzas con estas naciones son personas que andan por la vida sin muros que los protejan. Los únicos muros que han logrado levantar, los ha logrado levantar el enemigo en ellos. Y esos muros se les han convertido en sus propias cárceles donde viven cautivos. Yo no sé si es ese muro o la muralla detrás de la cual tú estás, es el temor. Si es la duda, si es la incredulidad, si es la soberbia, si es el orgullo, si es la arrogancia. Hoy vas a identificar detrás de qué muro tú estás, o si por causa del pecado o alguna indiscreción has abierto una brecha en el muro y ahora estás diciendo, estoy a punto de perder mi hogar, estoy a punto de perder mi familia. No es porque Dios sea malo, es porque muy seguramente abriste muros, abriste brechas. Hoy tienes que revisar si a nivel financiero tú has abierto brechas porque no has sido fiel en tus diezmos y ofrendas, por ejemplo. El enemigo tiene argumentos en contra tuya. ¿Y quieres prosperar? Y la bendición está frenada porque ahí lo dice la Biblia, malditos sois con maldición. ¿Quieres que tu hogar sea un remanso de paz? Pero mientras haya peleas, conflictos y divisiones, hay una brecha que has abierto. Y hoy tienes que decirle, Señor, yo te pido perdón con todo mi corazón porque hoy he entendido que no he tenido muros que me protejan y me guarden, y por eso he recibido ataques en mi vida, en mi familia, en mi salud, en todas las áreas. No he podido evitar que el mal toque mi puerta. Y hoy entiendo, es por una sencilla razón, porque no había entendido que necesito tener un muro de protección. No había entendido, amado Dios, que tú eres mi castillo, que tú eres mi roca fuerte, que tú eres mi fortaleza. Y aunque muchas veces lo leí en la Biblia y lo confesé con mis labios, hoy entiendo que esta es una protección que no es para todo mundo, sino para aquellas personas que han tomado la decisión de habitar al abrigo del Altísimo. Perdóname cuando yo te he buscado simplemente cuando he necesitado que hagas algo a mi favor. Perdóname por las veces que te he buscado simplemente porque me acostumbré a hacerlo, pero no porque he entendido lo que significa habitar en tu presencia. Perdóname, Señor, si no he sido obediente a tu palabra, si me he vuelto una persona sencillamente religiosa que repites frases sin entender lo que está diciendo. Hoy te pedimos como pueblo tuyo que nos perdones y que nos ayudes, Señor, a habitar al abrigo del Altísimo, a estar atento para donde se mueve la sombra del Altísimo para nosotros ir en esa dirección. Y es tu palabra la que nos da dirección. Vivir a la sombra del Altísimo, al abrigo del Altísimo, no es otra cosa que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando vivimos de acuerdo a su palabra, cuando obedecemos las Sagradas Escrituras, hay un manto de protección sobre nuestras vidas. Cuando tenemos fe, la fe es un escudo, hay un manto de protección. Que ese manto de protección pueda estar en nosotros. Que tú seas, amado Dios, como lo prometiste en tu palabra hoy, muro de fuego alrededor de cada familia que está conectada con nosotros en esta hora. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. No queremos vivir como los fariseos sin muros. Que tú seas muro de fuego alrededor de mis hijos, alrededor de mi familia, alrededor de nuestras finanzas, alrededor de todos los hermanos, alrededor de Colombia. Sí que necesitamos
de la protección del Altísimo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. El secreto es sencillo. Habitar al abrigo del Altísimo. Vivir conforme a la palabra, obedecer la palabra de Dios. Te protege y te guarda. A ti y a tus hijos de todo mal, de todo peligro. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube, que se llama Verdades Eternas con Humberto Cancio. Aparece aquí en pantalla. Le da suscribirse, clic a la campanita de notificaciones. Y en nuestra página de Facebook, en nuestra fanpage Verdades Eternas con Humberto Cancio, le da me gusta, dele me gusta a la página para que de esa manera usted pueda seguir recibiendo los contenidos de Verdades Eternas. A todos ustedes, mil gracias por su tiempo y atención y les deseo el mejor y más bendecido de todos los días. Recuerden, quien al abrigo del Altísimo ha decidido morar, el mal no lo podrá tocar. Bendiciones para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.